Buenas, ¿qué tal? Tenemos una nueva sesión del curso de Antropología Filosófica. Continuamos viendo Levinas. Vamos a comenzar a ver la primera parte, la relación entre el mismo y el otro. Así que nada, pasamos a compartir el PPT como es de costumbre. Creo que es importante recordar que cuando Levinas está pensando la relación entre el mismo y el otro, ¿no? En francés utiliza mayúscula para el mismo y otro, ¿no? Porque trata de hacer énfasis en el hecho de que no está pensando en una subjetividad o en un sujeto de la forma convencional. ¿Cuál sería la forma convencional? La forma convencional sería entender como una subjetividad tal como la modernidad la fue desarrollando. Ya hemos visto, y no necesitamos extendernos demasiado en eso, pero hemos visto de qué forma la subjetividad moderna fue constituyéndose desde la idea de que existía un yo afincado, asentado, un yo idéntico a sí mismo, ¿no? Una subjetividad que tenía esta capacidad de poder reflexionar sobre sí, ¿no? El término reflexión es volver sobre uno mismo, ¿no? Ya desde la antigüedad se hablaba de la capacidad del alma de poder hablar consigo misma en el pensamiento, ¿no? Y la modernidad fue precisamente dándole mucho peso a esa capacidad humana de poder detenerse en uno mismo, para tratar de saber quién es uno, qué es uno, ¿no? Como tratar de descubrir realmente quién es uno. Si no lo podíamos hacer en relación a los otros, ¿no? Y parte del escepticismo moderno se asienta en la duda que se cierne en los otros, eh, lo que al menos nos quedaba era la capacidad de desarrollar un juicio crítico y de esa manera intentar recuperar el mundo, sea con Kant, sea con Hegel, o ya en una posición mucho más irónica con Kierkegaard, ¿no? Asumiendo precisamente esa distancia entre el mundo y el hombre, pero a la vez intentando asumir la tarea de la existencia como una reflexión, ¿no? Seria y crítica. Del mismo modo, Nietzsche, que asume también esa preeminencia que le damos a la existencia humana, el valor que le damos a la existencia humana, y también va a tener una visión irónica, crítica de la preeminencia que le damos al valor de la vida humana, pero siempre desde una idea de sujeto, digamos, ¿no? Por más que Nietzsche va a tratar de ir desmontando o ir desarticulando la idea de sujeto, el siglo XX va a igual mantener la idea de sujeto, ¿no? Y va a tener a Husserl, Heidegger, ¿no? Como pensadores que van a ir obviamente abandonando la subjetividad moderna, pero manteniendo sí la idea de un sujeto y que ese sujeto tiene la capacidad de indagar, preguntarse, ¿no? En el caso de Heidegger, hacer una destrucción, ¿no? Desarrollar una fenomenología para tratar de que ese sujeto se asuma desde su condición de Dasein, ¿no? De ser en el tiempo, ¿no? Del ser de la I, ¿no? Y desde esa conciencia de la finitud, de la temporalidad, poder ir descubriendo el sentido de su propia existencia, digamos, ¿no? En caso de la fenomenología heideggeriana. Mencionamos esto porque obviamente Levinas tiene presente todo esto, ¿no? Entonces, hacer énfasis en mismo y otro tiene que ver con algo que había aprendido de Rosenzweig y que nosotros hemos ya señalado con antelación, ¿no? Que el mismo no es igual a sí mismo porque no hay un mismo, uno no es idéntico a sí, ¿no? Y el otro no es un otro que yo pueda reemplazar ni por ningún objeto, no puedo poseerlo como un objeto, y el otro es un otro infinito, ¿no? Entonces, Levinas se va a valer de las ideas de infinito de Platón, de Descartes, ¿no? Para tratar de ir explicando a qué se está refiriendo con que el otro, tanto el mismo y el otro, son infinitos, ¿no? Esto que él va a llamar este deseo metafísico. Ya lo vamos a ir explicando el día de hoy, pero hago este pequeño comentario para que podamos ir entendiendo hacia dónde estamos yendo, ¿no? Estas dos preguntas creo que nos pueden servir de guía en el primer apartado del texto de Levinas para entender el concepto de deseo metafísico, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué peligro esconde negar la vida y suplirla por un ideal?
que nos permite existir luego de haber experimentado el mal en su rostro más crudo. Hay que tener en cuenta que es un texto totalmente infinito que se piensa después de la Shoah, como ya hemos mencionado con anterioridad, después de la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración, ¿no? Entonces, esta suerte de idealización del progreso humano, de la idea de que el ser humano había alcanzado, ¿no?, un nivel más alto, más complejo, más pleno de humanidad, ¿no?, se pone en jaque, se cuestiona, se critica fuertemente a partir precisamente de espacios como los campos de concentración o la bomba atómica. Entonces, Totalidad Infinito viene a plantarle cara a la pregunta de qué hablamos cuando hablamos del ser humano en un mundo que ha sido capaz de los campos de concentración o la bomba atómica, digamos, ¿no? Entonces, este deseo metafísico es la forma en que Levinas asume que la condición humana, ¿no?, que la existencia humana está definida, marcada, ¿no? ¿A qué se refiere este deseo metafísico? A este salir de uno mismo. Pero vuelvo a repetir, cuando uno dice uno mismo, entonces ya hay algo, ¿no? Hay uno que ya está formado, acabado, y esa es precisamente la trampa que tendríamos que abandonar, ¿no? Somos deseo metafísico, o sea, siempre estamos abiertos hacia, ¿no?, inclinados hacia, en dirección hacia, o sea, si bien hay un punto de partida, ese punto de partida no es algo que ya está instalado, que ya está dado, sino que nuestro punto de partida es siempre estar inclinados hacia algo, no es este deseo metafísico por la alteridad. Entonces, Levinas parte asumiendo que la condición humana se encuentra marcada por un deseo de trascendencia, ¿no? Existir implica tener como punto de partida el habitar una casa, ¿no?, entre comillas, cada uno de nosotros es como una casa en el sentido de que es desde donde salimos, ¿no?, como todo el mundo en la mañana salimos de algún lugar, ¿no?, que nos es propio, pero esa propiedad nos hace más bien ser seres errantes permanentemente en la existencia. Nunca retornamos a casa, ¿no? Y ahí hay una diferencia muy grande, digamos, ¿no? Porque en Levinas este deseo de trascendencia, este deseo metafísico, precisamente nos va a hacer siempre extranjeros en nuestra existencia, ¿no? Pero ¿qué implica este deseo de trascendencia? Este deseo de trascendencia no se resuelve simplemente viajando, es decir, no desaparece con un transcurrir físico que va en busca de experiencias, ¿no? Podríamos pensar nosotros en el mundo contemporáneo, en qué medida las personas se han vuelto como cazadoras de experiencias, buscando incesantemente viajar o conocer nuevas cosas, comer nuevas cosas, vivir nuevas aventuras, como formas de evasión. ¿De evasión de qué? Podríamos preguntarnos. Precisamente de no querer formular la pregunta en relación al sentido de la existencia. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? Entonces, claro, la búsqueda de experiencias es ir a la casa, ¿no?, y ir detrás de, ¿no?, intentando que esas experiencias nos digan qué somos, quiénes somos. Pero Levinas no se está refiriendo a este deseo de trascendencia, este deseo metafísico, a una búsqueda de experiencias. No es eso. Él cree que hay en nosotros un deseo metafísico por la alteridad, que no se resume en lo otro como un objeto, una experiencia o una sensación. Esto vuelve sobre nosotros en nuestra condición de seres que pensamos y poseemos. ¿Qué cosa quiere decir seres que pensamos y poseemos? Que hay una dimensión de nuestra existencia que vive recordando a nuestros abuelos, recordando nuestros juegos de niñez, pensando en las cosas que tenemos que pagar, las cosas que tenemos que hacer, o lo que queremos comer, o con lo que queremos jugar o leer. O sea, hay una dimensión de nuestra existencia que se puede satisfacer poseyendo, pensando en ello. Pero hay otra dimensión de nuestra existencia que tiene que ver con este deseo metafísico que nunca va a ser resuelta de ese modo, que nunca va a ser concretada como yendo a un lugar, obteniendo algo, comprando algo, mandando a hacer algo, ¿no? Entiendan, uno puede tener un deseo por un traje nuevo, lo diseña, lo manda a hacer, ahorra el dinero, consigue el dinero, ya tiene el dinero, pero se consuma el acto, ¿no? El acto tiene un movimiento, ¿no? Quiero ir de viaje a Europa, ahorro el dinero, o ya tengo el dinero,
compro los pasajes, planifico, separo los días, me voy, lo realizo. El deseo metafísico, este deseo por la alteridad, es un deseo que está en nosotros, piensa Levinas, y este es un punto de partida que habría que asumir como un punto de partida que el filósofo nos pide asumir, ¿no? O sea, siempre los filósofos van a tener estos puntos de partida que o aceptamos o no aceptamos. Y él cree que obviamente este punto de partida es un punto de partida evidente para todo el mundo, porque él cree que anhelamos algo, deseamos algo, hay en nosotros algo que nos llama, que no puede ser resuelto como es resuelto las otras dimensiones de nuestra existencia, ¿no? Quiero leer algo, quiero tener una tesis, quiero tener un grado académico, quiero, o sea, deseo, quiero, obtengo, formulo las maneras en cómo obtenerlo. En este caso no. Hay un deseo que no se resuelve de esa forma. Y eso no es un deseo en el sentido de un inconsciente que busca algo y que no sabe cómo resolverlo y por eso tiene un trauma o tiene una sensación de vacío, ¿no? Sino que este vacío, este anhelo, define al sujeto, ¿no? El ser humano se define, es ser humano por este deseo metafísico, por este anhelo por el otro, ¿no? Por ir hacia el otro, ¿no? Este deseo de ir más allá no logra alcanzar su sentido ni siquiera en uno mismo. Ni siquiera puedo yo intentar volver sobre mí, ¿no? Y a lo Marco Aurelio, ¿no? En las meditaciones, dialogar conmigo mismo, ¿no? Esta cosa estoica de sentarme, pensar, meditar, reflexionar, ¿no? Y aprender de lo que he vivido. No, 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 no. Porque no hay, no hay una casa donde volver, ¿no? O sea, en Levinas, cuando uno sale de sí, uno siempre se mantiene errante, extranjero, ya no hay dónde regresar, porque uno mismo no es un lugar que esté detenido, sino que está en devenir. Entonces, vueltos hacia la conciencia, esa necesidad por trascendencia, ¿qué queda por hacer? No vamos a detenernos, como les decía, en la experiencia en solitario que emprenden la fenomenología con el Dasein en Heidegger. Precisamente los elementos conceptuales que utiliza la fenomenología de Husserl le servirán a Levinas como una suerte de inspiración para poner en palabras qué implica que nos encontremos marcados por la experiencia del deseo del otro. Pero ojo, ese deseo no implica volver a un orden previo o primigenio, más bien es un más allá extranjero al que no hemos nunca pertenecido y al que nunca vamos a pertenecer. O sea, el ser humano tendría que entender que lo que nos define es esa cuestión de errancia, esta cuestión de estar abiertos a esta vulnerabilidad, esta fragilidad. ¿Por qué digo vulnerabilidad y fragilidad? Porque el que es errante no tiene un lugar propio para volver. Todos los seres humanos, pensaría Levinas, deberíamos asumir esa errancia, es estar abiertos, ¿no? Y precisamente podríamos pensar los nacionalismos, el fascismo, el nazismo, son formas de negar de forma radical la conciencia de la preeminencia en la existencia humana, de esta conciencia de la vulnerabilidad como condición propia del humano, ¿no? Nos dice Levinas por eso, el deseo metafísico tiene otra intención, desea el más allá de todo lo que puede simplemente colmado. O sea, no, lo colmado tendría que ver con lo que puedo conseguir, ¿no? Una buena corbata de repente, un carro de alta gama, un viaje, ¿no? Eso se puede colmar, ¿no? Es como la bondad, lo deseado no lo calma, lo profundiza. Entonces, eso es lo que cree que define al ser humano. La búsqueda del otro es algo que nunca se va a poder satisfacer, ¿no? Por eso lo compara con la bondad, ¿no? No se calma el deseo por el otro, sino que se profundiza cuando se lo asume. Acá, por si acaso, estoy dejando siempre la referencia a la edición en francés y la edición en castellano que ustedes manejan, ¿no? Por si acaso, si es que alguien quiere cotejar algún pasaje. Es un deseo que no se consuma con finalizar la distancia o logrando alcanzar lo que se desea. Más bien es un deseo que asume esa exterioridad, esa distancia. Dice por eso Levinas, cito, morir por lo invisible, he aquí la metafísica. Pero esto no quiere decir que el deseo pueda prescindir de actos.
solo que estos actos no son ni consumación, ni caricia, ni liturgia, ¿no? O sea, vean estos tres actos, ¿no? Consumación, caricia, liturgia, ¿no? O sea, no se resuelven como ninguno de ellos, no se acaban, no se concluyen, no se terminan, no se consiguen, no se realizan, ¿no? Entonces, esa irrealización permanente o aceptar esa imposibilidad, ahí se juega el humano, ahí se juega la condición de la existencia, piensa Levinas. Porque claro, el no querer asumir esa irresolución, esa imposibilidad de conclusión, puede terminar a mucha gente llevándolo hacia la violencia, hacia el otro, ¿no? Porque precisamente el no poder dominar, controlar, el no poder resolver, el no poder concluir, puede generar en muchas personas una sensación de desamparo, de miedo, de incomodidad, por tanto, la violencia, ¿no? Levinas entiende además que en el mundo el mal y su horror existen. De ahí la importancia de remarcar el deseo metafísico como la condición primera del humano. Pues cuando no se tiene presente esta condición, ya hemos hablado, se puede caer en una retórica propia de la violencia y el daño, ¿no? Porque precisamente si este deseo metafísico va por el otro lado, ¿cuál sería el otro lado? Va por el lado de mi existencia está vacía, mi existencia no tiene nada que la defina, me siento perdido. Y si me siento perdido, me aferro a lo primero que me dé una razón de ser. De ahí que, como vuelvo a repetir, formas violentas o expresiones humanas violentas, identitarias, sirven para identificar formas mal logradas del deseo metafísico. De ahí la sentencia del párrafo que finaliza este primer apartado. Cito: loca pretensión de lo invisible al tiempo que una experiencia aguda de lo humano enseña en el siglo XX que los pensamientos de los hombres son conducidos por las necesidades que implican sociedad e historia, que el hambre y el miedo pueden vencer toda resistencia humana y toda libertad. Vean ese énfasis, ¿no? La libertad cómo se pierde, ¿no? Por el hambre y por el miedo. No se trata de dudar de esta miseria humana, de este imperio que las cosas y los malvados ejercen sobre el hombre, de esta animalidad. Pero ser hombre es saber que es así. O sea, los seres humanos tenemos que entender que siempre van a haber personas violentas, iniquitativas, injustas, abusivas, que van a buscar utilizar el hambre y el miedo para someternos. Pero tendríamos que precisamente luchar por la libertad, ¿no? Pero ser hombre, vuelvo a repetir, es saber que es así. La libertad consiste en saber que la libertad está en peligro. Pero saber o ser consciente es tener tiempo para evitar y prevenir el momento de humanidad, ¿no? Este aplazamiento perpetuo de la hora de la traición, ínfima diferencia entre el hombre y el no hombre, supone el desinterés de la bondad, el deseo de lo absolutamente otro, o la nobleza, la dimensión de la metafísica. Fin de la cita. Creo que con esto se resume muy bien el objetivo de la obra y hacia dónde estamos nosotros tanto partiendo como hacia dónde estamos yendo, ¿no? Para finalizar este video nos vamos a concentrar nuevamente en la relación entre el mismo y el otro que prometíamos, que promete Levinas. Ahora bien, hay que resaltar que el modo de ser de la existencia del mismo y del otro implica una distancia absoluta. ¿Qué quiere decir esto? No son términos reversibles entre sí, no son A es igual a A o A, entonces B, ¿no? Como que uno se da y el otro, entonces el otro, ¿no? Se da el otro, no. No son términos que se puedan reemplazar, no son términos que se puedan uno extrapolar por el otro, ¿no? Son términos totalmente distintos, pero no son A y no A, ¿no? Sino es el mismo y el otro, ambos son infinitos, ¿no? Algo de esto ya lo hemos visto nosotros con Rosenzweig, ¿no? Por ello, no hay una relación de equivalencia, de sustitución o de síntesis posible entre ellos. Esto también implica que es imposible que entre ellos se constituya una totalidad que los una, ¿no? No hay algo que los vincule nuevamente en unidad, ¿no? El mismo y el otro son siempre abiertos, son siempre infinitos. El mismo y el otro no vuelven sobre sí, el mismo y el otro
no van a encontrar un punto de equilibrio entre sí. Siempre el otro va a ser un otro para el mismo, ¿no? Pero ojo, si bien se parte de un mismo que tiene una identidad, esto no significa un volver sobre sí, buscando alcanzar aquello en que se asienta nuestro yo, como si ir detrás de un original se tratara. La forma en que existe el mismo es identificándose. Esto es, modo de ser implica siempre un estar en relación. Recordemos el deseo metafísico que marca nuestra existencia. O sea, el mismo siempre se está identificando, pero identificándose no quiere decir como cuando el policía te pide sus papeles, ¿no? Su DNI, su pasaporte, ¿no? Entonces hay una foto, hay un nombre, hay una dirección, entonces te identifico, ¿no? Ah, efectivamente, usted es el señor A, el señor B, el señor M, ¿no? Sino que la identidad es algo abierto, ¿no? Y esto es algo que, por ejemplo, en Kafka, en muchos de los cuentos de Kafka, ¿no? En el proceso, o por ejemplo también en América, ese tema de ser un extraño para el otro, un extraño indescifrable, un extraño indefinible, en Kafka hay una violencia, ¿no? Que puede ser estatal, simbólica, cultural, religiosa. Pero Levinas lo que nos está diciendo es que esa condición de extranjero no es propia solamente del judío. La condición de este judío errante, ¿no? Como la maldición del judío, como estar en una errancia permanente, no es exclusiva del judío, sino que es propia de la condición humana en grado sumo. Somos seres errantes, abiertos a la existencia, al devenir, a lo que acontece. No tenemos un destino que nos espera fijado. Somos seres expuestos a la vulnerabilidad, esto es, a la violencia y el daño. Somos seres que no tienen una definición entendida como una esencia, sino que lo que nos define es que nada nos define. Solamente un deseo permanente por el otro, por ir hacia el otro, por vincularme con el otro, ¿no? Por este deseo metafísico. Este estar entonces en vínculo no debe ser asumido como que se da desde una entidad cerrada o acabada que retorna sobre sí. El identificarse es siempre desde el lenguaje, ¿no? Porque es algo que se construye en comunidad, con otros, entre otros, desde otros, por otros, para con otros, el cual marca la condición de estar siempre en vínculo con los demás, ¿no? El lenguaje es este elemento que hace que confluyamos, ¿no? Que nos vinculemos, nos relacionemos, ¿no? Que interactuemos unos con otros, que dependamos de los otros, que los otros dependan de nosotros para el sentido, porque el sentido no se acaba, se resemantiza, ¿no? Por eso nos dice Levinas, ser yo es fuera de toda individuación a partir de un sistema de referencias, tener la identidad como contenido. El yo no es un ser que permanece siempre el mismo, sino el ser cuyo existir consiste en identificarse, en recobrar su identidad a través de todo lo que le acontece. Es la identidad por excelencia, la obra original de la identificación. Vean eso, ¿no? Es la identidad por excelencia, la obra original de la identificación. O sea, somos un existente que se identifica con lo que le ocurre, con lo que le pasa, pero esa identificación no es una identificación como yo soy A, o yo soy no A, o yo soy B, o yo soy M o Z, sino esta errancia, esta apertura debería permitirnos identificarnos con el otro. Tengo que cuidar del otro, tengo que responder por el otro, estoy ligado hacia los otros, no estoy ligado a mí, ¿no? Y eso es algo que deberíamos comenzar a entender. Vamos a seguir viendo esto en clase, no se preocupen, yo sé que es algo que tiene una complejidad, que demanda y exige poder comprenderlo, pero es importante que ustedes puedan ir captando, ¿no? Esta preeminencia del mismo y el otro, ¿no? Esta idea de estar en relación, en vínculo. Entonces acá me quedo, agradecerles siempre por su tiempo, agradecerles por su atención y ya nos estamos viendo
ahorita en clase. Hasta luego. Gracias.